smell like money. A day is so overload. I mean today I'm good to go. I'm down, you know I'm glow. And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up, dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up, dynamite. 'Cause I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Un millón para los sencillos, para un look. So much This is scary, this beats me hungry. This beats hungry, this beats chinga. This guy all alone, I'm scared, no. Just move.
Buenas, jóvenes. Buenas, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, Buenas noches. Pasas por agua. Nada más vamos, voy a pedir que, bueno, ahorita y cuando les en el stream, vamos a probar. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con la clase, con el tema de la clase pasada. Me parece, si mal no recuerdo, que íbamos a ver el tema que le habíamos pedido a Jimena que nos ayudara con qué era, Jimena. Era, bueno, la pregunta que usted nos había hecho es cómo se tutela de manera diferente el propietario original y el tercero adquirente en la vía penal y civil. ¿Han visto algo de ese tema en algún curso de Derecho Civil? Sí, profesor. Sí. ¿Qué han visto? yo- ¿Cómo se da la tutela en la vía civil? Con Federico Torrealba, si no me falla la memoria, en la parte civil, el juez tutela el tercero de buena fe. Entonces, sí condena a la persona que comete, digamos, que el ilícito, el fraude por el que vulnera el principio de publicidad registral, pero el adquirente del tercero de buena fe no tiene que regresar la propiedad, nada más tiene que, o sea, el tercero de buena fe mantiene la propiedad y la persona que cometió el fraude. Espérenme un momento, joven. Claro. ¿Qué se te hace? Sí, probando, sí, Es que Probando. está sonando algo de fondo, pero no sé. probando. Hola chicas, qué bueno tenerlas acá. Aquí Qué rico está este chocolate, Kiara. Jóvenes, alguien tiene un micrófono abierto. Ya, ya me di cuenta que era. Perdón. Bueno, entonces me decía que en materia civil Se tutela el derecho del tercero de buena fe si se le condena a la persona que hizo el fraude a resarcir el daño al perjudicado, a la víctima, que era según al propietario original. Pensemos, por ejemplo, en el siguiente supuesto. Volviendo al tema de los dones sobrenaturales que tienen algunos notarios de revivir a muertos. Entonces, pensemos que un notario muy hábilmente logra revivir a dos personas que fallecieron y los hace comparecer en una escritura en la que le venden una propiedad muy valiosa a un tercero. Ese tercero adquiere la propiedad y empieza a realizar una serie de movimientos con la misma, segrega la propiedad a otra persona de esos lotes segregados, le hipoteca la propiedad, a otra se la vende, a otra se le dona, etc. Entonces se hace un picadillo ahí de transacciones y de inmuebles. Entonces, si uno presenta ese reclamo en la vía civil, lo que va a suceder, como dice Esteban correctamente, es que el juez va a respetar el principio de publicidad registrada y el tracto sucesivo, etcétera, que existe en materia registral y también en materia civil, y por lo tanto va a respetar los derechos adquiridos por los sujetos de buena fe. Es decir, si se logra demostrar que esas personas actuaron de buena fe, entonces ellos mantienen la propiedad, que mantienen sus derechos, las hipotecas, etcétera, lo que haya pasado. A diferencia de eso, en materia penal, la jurisprudencia ha señalado desde ya larga data que a quien hay que tutelar el derecho de manera prioritaria es al propietario original. ¿En qué sentido?
A los señores, bueno, en este caso si estaban fallecidos sería a la sucesión de los señores que han fallecido, o pensemos, por ejemplo, el caso de que también se hace comparecer a una persona que en ese momento radica en el exterior, que es muy común que estas bandas de delincuencia organizada que imperan en nuestro país hagan comparecer a personas que radican en el extranjero y lo pongan a firmar una escritura cuando es falso porque nunca han ingresado. Estas bandas lo que hacen es monitorear, ¿verdad? Ellos monitorean qué persona ha fallecido, qué persona tiene muchos años de no venir al país, y cuando ellos notan que hay digamos, una posibilidad de que esta persona ni siquiera reclame el tema, entonces es donde encuentran esa opción o donde visualizan esa opción para cometer la estafa. Pues pensemos el caso de que estas personas estaban todavía con vida, nada más que no firmaron la escritura, estaban fuera del país, pero el notario falsamente indica que está en el país. Entonces, ¿a quién se les tutelaría en la vía penal? En la vía penal a esos propietarios que aún están con vida, pero que no firmaron la escritura y se encontraban fuera del país. Entonces, ahí también hay una decisión importante, estratégica, de a cuál vía me conviene más acudir. Si yo represento a un tercero buena fe, obviamente me va a convenir más ir a la vía civil. Si yo represento al propietario original, me va a convenir más ir a la vía penal. Este es un tema interesante, ¿verdad? Pareciera ser que no sería lo lógico que hubieran dos posiciones distintas sobre el tema, ¿verdad? Sin embargo, vean que al final de cuentas lo que se hace es una ponderación de a cuál interés jurídico le voy a dar más valor. En la vía civil, el interés jurídico preponderante se estima que es el del adquiriente de buena fe, y en materia penal el interés jurídico preponderante es el del propietario original que no ha despojado su bien. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. En la clase pasada, ¿algún tema que haya quedado ahí con duda? ¿Algún tema que quisieran ampliar, aclarar? No. Ok. Estamos. Entonces, vamos a pasar ahora al tema de la prescripción. ¿Cómo funciona el tema de la prescripción en materia civil? Y la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer acá es si en materia penal ocurre la prescripción, si eso lleva aparejada la prescripción de la acción civil. No sé si en el caso que les había planteado, digamos, específicamente estaba incluida esta pregunta. Tal vez ustedes me ayudan a... Creo que sí, me parece que... La 5, la 5, ¿verdad? El caso era que si se declaraba la prescripción de la acción penal, si, digamos, los que son perjudicados... idénticas. Ajá, la y si los prescripción penal como perjudicados civil. en ese caso tenían posibilidad de ir a la vía civil a reclamar sus derechos, o si ya se cerraba ahí la discusión y ya no podían hacer absolutamente nada. Profe, para aprovechar, disculpen, que no se está grabando la clase, entonces recordarles si Muchas gracias, Carlos. con gusto. ¿Algún grupo que siguiera, digamos, el interlocutor que seguía en la fila? ¿Cuál sería? Ese grupo sabía que era viernes, entonces seguro por eso no se hicieron presentes. Entonces el grupo que sí se hizo presente en la clase, ¿cuál será? Cualquiera, no hay que seguir un orden. Tratemos, digamos, yo sé que es difícil porque ya los grupos los hicimos hace un par de clases atrás, pero algún grupo que no haya participado y que quiera opinar sobre el tema de la prescripción.
bueno, ni modo, entonces algún grupo que ya haya participado y quiera volver a participar, entonces. En fin, el que quiera participar. Nadie quiere ¿cuál era la pregunta? Profe, de acuerdo con lo que teníamos aquí en el documento, habíamos puesto que con el 871 del Código Civil, la acción civil prescribirá junto con la acción penal. Pero aquí habíamos puesto lo que conlleva que se apliquen las mismas reglas de prescripción fijadas por el El ejercicio de la artículo acción cuál, penal perdón, 871. del Código Civil. Bien. Bueno, esa norma es bastante problemática, ¿verdad? Porque se la voy a compartir acá un momentito en la pantalla. Me dicen si la logran ver bien ahí. Sí, profe, se ve. Sí, está bien. O sea, si uno en efecto ve esa norma, pareciera como que no hay mucha opción, ¿verdad? Si uno se basara exclusivamente en este artículo, uno pensaría, de ahí no, a los ofendidos, en ese caso del partido de fútbol, no les queda otro, ¿verdad? Eventualmente reclamarle al Estado por haber dejado que el asunto prescribiera, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar otra norma para ver si ustedes creen que eso les podría dar alguna otra base. Véanse el 138 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil. Lo ven acá al final. Sí, profe. Qué cansado. Esa norma le daría base para seguir afirmando que el tema de la acción civil se extingue con la extinción de la acción penal. Me parece que se trata de manera independiente. Pareciera que es independiente. Vean, les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que busquen, tengan el Código Penal, las reglas vigentes sobre responsabilidad civil y además el Código Civil. Les voy a dar unos 5 minutos, 10 minutos máximo para que traten de ubicar las normas que tengan que ver con el tema. Hay varias, no solo esta y la que señaló Jimena ahora al inicio, hay por lo menos 2 o 3 o 4 normas más. Pero me interesa que las ubiquemos, que las analicen y que se formen ustedes una opinión de si la prescripción corre conjuntamente con la acción penal o si prescriben de manera separada. Vean que es un tema fundamental, porque si prescriben de manera separada, por ejemplo, si un delito prescribe en 3 años y el tema civil prescribe en 10, voy a tener 3 años más, 7 años más para ir a reclamar el tema en la vía civil respectiva. Entonces, no solo tiene un amplio sentido práctico, sino también jurídico. Entonces los voy a dejar, jóvenes, 5 o 10 minutos máximo, traten de ubicar las normas y fórmense una opinión de cuál sería la respuesta correcta y ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué está pasando con el internet? Mami.
¿Cómo le fue, jóvenes? Profesor, Sí, creo cuénteme, jóvenes. sí, creo que encontré como una solución. Ujú. El artículo 41 de la Constitución Política habla de la tutela judicial efectiva, entonces dice que todos deben encontrar reparación, vamos a ver, del daño. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación por las injurias o daños que hayan recibido en su persona. Bueno, el artículo 96 del Código Penal, en el segundo párrafo dice, la extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito. O sea que parece que este artículo está más acorde con la Constitución Política y probablemente sea el que en la actualidad esté vigente en este sentido. Sí, muy bien, Joel. Tuvo muy buena puntería porque ese es el artículo que yo quería que encontraran, ¿verdad? Ahora, ahí tenemos un problema relevante y es que hay dos normas claramente opuestas, ¿verdad? Tenemos el artículo 96 que establece esto y ese artículo 96 en el párrafo segundo, que lo voy a mostrar acá para que lo tenga más claro, vean que el 96 en el párrafo segundo, como dijo Joel, establece claramente que la acción penal prescribe de una manera, de acuerdo con unos términos, plazos, etcétera, y la acción civil prescribe de manera independiente según lo que establece la legislación civil. Pero recordemos que Jimena nos había dicho del artículo 871, ¿verdad? Me pareció escucharlo, que pareciera ser que dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolver esa antinomia? Sí, Sí, no, que yo tengo aquí en mi código penal que dice que el artículo 96 tiene una anotación que dice sobre la reparación civil, dice que fue derogado implícitamente el 871 del Código Civil por el párrafo segundo de este artículo 96 del que estamos hablando, según un fallo de la Sala Tercera, un voto de la Sala Tercera, el voto 0861 del 2002. Espérense para ver si es el mismo que yo tengo aquí, el que yo tengo anotado. ¿Cuál es el de la Sala Tercera, perdón? Dice número 2002-0861. Sí, 861-2002. Sí, bueno, precisamente me llama mucho la atención que esté anotado en el Código Penal, porque normalmente en los códigos vienen anotaciones de la Sala Constitucional, pero ese suyo está más completo, Luis, porque incluye anotaciones de la Sala Tercera, ¿verdad? Vean, el tema fue el siguiente: ante esa antinomia que existía, definitivamente se planteó una gran discusión de cuál era el camino a seguir, ¿verdad? Porque había evidentemente una norma que iba en un sentido y otra que iba en otro. A la Sala Constitucional se presentó incluso una acción, una consulta, no recuerdo ahorita cuál de las dos, indicándosele que el artículo 871 del Código Civil era inconstitucional porque otorgaba un trato desigual a cuando una persona sufría un daño como consecuencia de un hecho punible, a diferencia de una persona que sufrió un daño que no era consecuencia de un hecho punible. Entonces, el argumento que me parece que era muy válido fue decirle a la sala, mire, hay un trato más perjudicial para aquella persona que sufre un hecho delictivo, porque los plazos de prescripción de la acción civil van a correr la misma suerte de la acción penal y por lo tanto va a afectarse ese artículo que señalaba Joel. Les voy a dar la referencia de ese voto porque es un antecedente importante que no conozco. La Sala Constitucional, al resolver esa consulta, estableció que ese artículo del 871 no era contrario al principio de igualdad. Ya les voy a decir cuál es el voto. Vengan mis amorcitos. Vengan.
Está ahí, el 5029-93. Y el 891-99. Con un argumento, digamos, bastante jalado del pelo, porque por más que trató de justificar que esa norma no era violatoria del principio de igualdad, en mi criterio es claro que sí lo resultaba. Todos los tribunales penales se vieron en un problema grave al respecto porque sentían que efectivamente se estaba afectando el derecho a la tutela judicial efectiva. Y entonces vino la Sala Tercera y estableció esa solución mágica de considerar que el artículo que había leído Joel, al ser una norma posterior, por lo tanto, había derogado implícitamente el artículo 871 del Código Civil. Y de esta manera estableció entonces que, siguiendo ese artículo 96, la prescripción de la acción penal corre de manera independiente de la prescripción de la acción civil. En el caso concreto que estamos hablando, ¿qué significa? Que si la acción penal prescribe, los perjudicados tendrían aún la posibilidad de ir a la vía civil a reclamar su derecho. Esa es la posición que se ha mantenido desde esa data, y les voy a dar, para que los anoten, algunos votos que han venido a confirmar esa situación. De la Sala Tercera pueden verse los votos 112-02, 861-02, 866-02. ¿Puedes repetir el número que acabas de decir? Sí, no, el último que era 800 algo. Voy a empezar. 112-02. Sí. 861-02. 866-02. 1322-02. 32-F98. 710-01, 529-02, 659-2003, 820-2003 y 1256-2003. Solo para citarles algunos, porque hay mucho más. Y en similar sentido se pronunció la Sala Primera en el voto 706-2003. Perdón, ¿cuál era ese de la Sala Primera? La Sala Primera 706-2003. ¿Y Con mucho gusto. de casación? ¿Perdón? El último que mencionó de casación penal. Del Tribunal de Casación Penal fueron los últimos que indiqué antes de que mencionara la Sala pero Primera. el 12, ¿qué fue? Perdón. Vamos a ver. 1256-03. 1256-2003 del Tribunal de Casación Penal y el 706-2003 de la Sala Primera. Hay un voto, no sé si dentro de los que les acabo de mencionar estaba incluido o no, pero hay un voto importante que es el de la Sala Tercera 685-2003. Les voy a leer nada más 3 líneas de lo que dice este voto, que resumen muy puntualmente lo que acabamos de decir. El artículo 871 del Código Civil fue tácitamente derogado por el 96 del Código Penal. No es posible ninguna condena a reparar daños y perjuicios en materia de delitos si no se ha ejercido la acción civil resarcitoria, salvo lo dispuesto en cuanto a la restitución y el comiso, según le indica la ley.
¿Qué significa esto, jóvenes? Que para reclamar daños y perjuicios la parte tiene que haber hecho el reclamo. Pero para la restitución y el comienzo no es necesario formular la acción civil. ¿Qué significa? Volviendo al ejemplo del chata que roba un teléfono celular en la Avenida Central. Puede ser que yo no me constituya nunca como actor civil, pero el juez en sentencia está obligado a ordenar la restitución, es decir, que me devuelvan el bien a mí. O ordenar el comiso. ¿El comiso qué es? Cuando los bienes pasan a propiedad del Estado. Pues, por ejemplo, ustedes han visto muy frecuentemente cuando llegan a casas de personas que las acusan de legitimación de capitales, que les hacen casi que ustedes han visto estas empresas que hacen traslados de cuando uno se va a pasar a vivir. ¿Cómo es que se llaman estas empresas de mudanza? De mudanzas, de esas mismas. Ustedes han visto cuando han hecho un allanamiento de una persona que la tienen acusada por legitimación de capitales, que pareciera que le están haciendo una mudanza gratuita, porque se le llevan los sillones, la refri, los televisores, los VH, bueno, ya ahora no existen los VHS, los DVD, en fin. Entonces, todo eso que se llevan, si al final resulta que se demuestra que fueron obtenidos como consecuencia del edificio, ¿qué significa eso? Que pasan a ser propiedad del Estado. Y todo eso pasa al Instituto contra las Drogas. Bueno, ustedes no se imaginan los carrazos que tiene el Instituto contra las Drogas. Tiene, ¿cómo es que se llama? Un Hammer, Hummer es un carro que es carísimo, que es como un 4x4, que usa mucho en el ejército. Unos carrazos que tienen, porque son carros que se demostraron provenientes de un ilícito y pasan a ser propiedad del Estado. Pues esas dos cosas, el comiso y la restitución, para esas dos no se le quiere haber formulado acción civil, pero para la reparación de daños y perjuicios sí. Y termina la sala diciendo lo siguiente: la acción penal y la civil derivada del hecho punible no prescriben de manera conjunta. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, pero... ¿Sí? Dice, la acción civil y la acción penal y la civil derivada del hecho punible no prescriben de manera conjunta y poseen reglas diferentes. Ojo, jóvenes, la primera se rige por las normas contenidas en el Código Punitivo y en el Procesal Penal, que valga aclarar, no derogó el artículo 96 del Código Penal, etc. La prescripción de la acción civil se remite a las normas ordinarias que establece el Código Civil. El término para que prescriba la acción civil a fin de reclamar las consecuencias civiles del hecho punible, con prescindencia del ilícito que se trate y de la sede que se escoja, incluida la penal, es el ordinario fijado en el artículo 868 del Código Civil, 10 años. Pues la causa excepcional que establecía el artículo 871 es precisamente la que se entiende derogada con todos los efectos que ella apareja. Y termino con esto. Los actos que suspenden o interrumpen la prescripción de la acción civil resarcitoria no son los que contemplan las normas penales, sino los que determina el Código Civil en lo que resulten aplicables. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que no solo los plazos, sino las causales de suspensión y de interrupción de la acción civil se rigen por las normas respectivas y no por el Código Procesal Penal. Aquí habría una discusión interesante y es si el nuevo código vino a modificar este régimen de la interrupción y suspensión de la prescripción. Si así fuera, pareciera ser que se regiría entonces por las reglas del Código Procesal Civil vigente. Pero esa materia se la dejo al profesor de Procesal Civil para no meterme en camisa ajena. Bueno, y por último, tomen en cuenta algo muy importante, y es que esa es la regla, es decir, la prescripción sería la regla en esta materia. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta lo siguiente. Tendríamos varios regímenes de prescripción de la acción civil. Por ejemplo, 10 años si se trata de materia civil, artículo 868 del Código Civil, ¿de acuerdo?
4 años si es materia mercantil, artículo 984 del Código de Comercio. 4 años por responsabilidad del Estado, artículo 198 de la Ley General de Administración Pública. Y 4 años según la Ley de la Promoción de la Competencia. Entonces, vean que esto también nos trae un problema importante. Vean que con excepción de la de 10 años, las otras prescripciones son cortas, ¿verdad? Estamos hablando de 4 años. Y en temas de responsabilidad del Estado, cuando hay un hecho delictivo o de la Ley de Protección al Consumidor, tenemos un tema delicado y es que una prescripción de 4 años corre en los tribunales en un abrir y cerrar de ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y además es una herramienta importante que ustedes sepan de que existe esa posibilidad de la prescripción. Yo he visto muy pocos casos donde las partes realmente se pellizquen y objeten, digamos, la acción civil de una de las personas, digamos, damnificadas por haber prescrito. Pero es un tema que es importante tenerlo presente. Y los que estamos en materia penal, también tenemos tal vez una formación, y es que, como les decía yo la vez pasada, nos enfocamos mucho en lo penal y a veces dejamos de lado el tema civil, pero el tema civil resulta absolutamente fundamental de tomar en cuenta. Entonces, con eso tendríamos en cuanto a ese tema. Ahora, quería que pasáramos al siguiente tema y es al bosquejo de la acción civil y el momento de presentación de la misma. Entonces, les voy a pedir que ahora sí participe un grupo de los que no había participado, y ya espero que se haya integrado, y que me indiquen y nos indiquen a todos los compañeros cuál sería ese bosquejo. Digamos, no me interesa que se haga un desarrollo inextenso de la acción civil, sino, mire, la acción civil lo que debería de contener es esto que se cumple con esta cosa, esto que se cumple con esto. Y cuál es el momento de la presentación de esa acción civil, es decir, hasta cuándo la puedo presentar, cuál es el momento procesal oportuno para presentar. Entonces, no sé, eran como 7, 8 grupos, ¿verdad? Entonces ya sé que empiece con este tema del grupo 8, y si no está el grupo 8, el grupo 7, y si no está el grupo 7, el grupo 6, alguno de los 3 lo tengo que pegar. Si me dijeran que no se acuerdan a cuál grupo pertenecen, no importa, no tiene que ser exactamente el grupo. Pero recuerden que la idea de hacer estos ejercicios es precisamente que vayan, digamos, aprendiendo la materia, ¿verdad? No es para fastidiarlos. ¿Quién desea intervenir, jóvenes? No todos a la misma vez, porque si no, no vamos a escuchar. Esteban. El profesor, ¿puedo? Agradezco mucho la participación de Esteban y también quería pedirle a los demás compañeros que la idea es que participen todos, ¿verdad? Yo agradezco mucho que usted participe y me encanta que lo haga, pero lo importante es que todos participemos. De esta manera la clase se hace más dinámica y así todos podemos aprender de manera conjunta. Cuénteme, Esteban. Profe, lo que nosotros apuntamos del grupo es que el bosquejo lo señala el artículo 112 del Código Procesal Penal. Los requisitos del escrito de la acción civil debe ser A, el nombre y el domicilio del accionante, en su caso de sus representantes, si se trata de entes colectivos, la razón o el domicilio social y el nombre de quienes lo dirigen. B, el nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado. C, la indicación del proceso a que se refiere. Y D, los motivos en los que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se pretenda, aunque no se precise el monto. Muchas gracias. Vean que esa norma es importante que la desmenuzamos un poco. Yo lo que les pediría tal vez es que tratemos de interpretarla. El inciso A es muy fácil, ¿verdad? En cuanto a los requisitos. El inciso B tiene una parte que es muy importante. Vean que el inciso B
dice el nombre y el domicilio del demandado civil si existe y su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado. Pues vean que aquí lo que nos está diciendo la norma es: este sujeto es el tercero demandado civil, es decir, es aquella persona que no participó en el hecho punible, pero que debe responder según las leyes por el hecho punible. Pues vean que exige ahí un requisito importante: su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado. ¿Qué pensarían ustedes que hay que hacer ahí cuando uno va desarrollando la acción civil? Tiene el micrófono apagado, Esteban. Justificar con normativa de por qué es el vínculo. Sería un ejemplo con la Ley de Protección al Consumidor. Sí, más que el vínculo, digamos, por qué es que esa persona debería responder, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando se habla del vínculo jurídico, hay que desarrollar digamos, en una página, 3/4 de página, etcétera, por qué razón ese tercero demandado debe responder. Por ejemplo, por qué los papás deben de responder por el menor, por qué la empresa o el hospital tal debe responder. En este caso concreto, vimos que sería por qué la empresa dueña del establecimiento, de la cancha esta de fútbol, debe responder por los daños ocasionados. ¿De acuerdo? El tercero es muy fácil, al cual proceso se refiere, y el cuarto inicia diciendo los motivos en que la acción se basa. ¿A qué creen que se refiere a eso? Yo pensaría que tal vez el fundamento de derecho. No. Ve, que dicha que lo vimos, Raquel, porque no era de eso. De hecho, el fundamento de derecho vale la pena mencionarlo, pero vean qué interesante, porque la norma no lo exige. Yo normalmente lo incluyo en las acciones civiles que yo he presentado, pero la norma, si ustedes buscan, no exige el fundamento normativo, salvo la parte del vínculo jurídico. Pero es conveniente, como un acápite adicional de la acción civil, poner el fundamento normativo general de la acción civil. Y entonces, si no es el fundamento normativo, ¿a qué se podrá referir a eso? Profe, eso sería como decir que el motivo es porque incumplió tal responsabilidad que tenía, digamos. Pues sí, pero vamos a ver, si ustedes recuerdan los requisitos que contiene una demanda en la vía civil y la comparan con esto, ¿qué estaría faltando acá? La pretensión. ¿No? Los hechos. Los hechos, exactamente, Paulina. 100 puntos. Lástima que no estaba la llamada oral, ¿eh? Los motivos en que la acción se basa, la norma no es clara, pero se refiere a los hechos en que la acción se basa. Son los hechos que normalmente uno va a incluir en una demanda en la vía civil. Yo tengo la costumbre o la práctica profesional de que a veces yo formulo conjuntamente la querella y la acción civil. Entonces, cuando viene la parte de los motivos en que la acción se basa, lo que hago es que me remito a los hechos de la querella, porque son iguales. Pero aquí hay un tema importante, jóvenes. Es muy importante en esos hechos indicar claramente cuál es el daño que se ha producido. Porque si, por ejemplo, estamos en el caso concreto del ejemplo que vimos de los muchachos que resultaron lesionados o los mataron en el partido de fútbol, no bastaría con hacer una descripción del día tal, la persona tal se encontraba en tal y tal lugar, al ser las tales horas llegó un individuo tal y empezó a disparar y resultó golpeado o resultó, digamos, lesionado con una bala producto de su actuar, etc. Debemos de agregar siempre al final un hecho donde diga producto del hecho delictivo la persona tal sufrió daños de incapacidad temporal, incapacidad permanente, etc. Y poner un hecho donde se indiquen cuál es la cuantificación, digamos, que se dan de esos daños, ¿verdad? Eso sería también algo recomendable de hacer, si es que ustedes tienen los elementos para ya cuantificarlos, sino por lo menos señalar cuáles serían, digamos, los daños sin necesidad de cuantificar.
vean que precisamente ese inciso dice, debe indicarse también el carácter que se invoca. Esto es más que todo indicar si uno es damnificado, si uno es víctima, si es damnificado directo o indirecto, etc. Pero con solo decir que damnificado es suficiente. Y el daño cuya reparación se pretenda, aunque no se precise el monto. Vean que viene otro acápite donde dice daño cuya reparación se pretende. ¿Eso a qué les suena en lenguaje procesalista civil? Las pretensiones. Las pretensiones, exactamente. Vean que dice se pretende. Entonces eso nos hace ver que ahí es donde viene el tema de las pretensiones. Entonces uno podría ahí indicar lo que pretendo yo. Yo pretendo que se me restituya el bien, yo pretendo que se me paguen los daños materiales que consisten en esto, pretendo que se me paguen los perjuicios que consisten en esto. Si ya yo tengo forma de indicar un monto concreto, lo puedo hacer. Si no tengo, digamos, todavía los insumos, lo dejo ahí abierto. Esto me interesa muchísimo que lo tengamos ahí en el tintero porque ahorita lo vamos a retomar. La otra pregunta que quería hacerle, jóvenes, es la siguiente. Si ustedes representan a alguna de estas personas que resultaron lesionadas o que fallecieron en ese evento y el damnificado les consulta en qué momento debe presentarse la acción civil, ¿cuál sería ese momento? Ya estoy de regreso con ustedes, jóvenes, nada más de un minuto. Sí, que a veces me ha pasado, y sí, no, hombre, me enrollé las códigas y no se las dije. No, pero ya voy a hacer, en ese momento, en un lado, y lo puedo hacer. Me quedé para, me duele. Y es una estupidez, yo no sé por qué, pero me duele. Y me duele, es que, hombre, y yo me siento, o sea, yo realmente me segundo, y este man empieza a caer brinco, digamos. Y ahora, ya después de estirarlo es una bronca, o sea, yo no sé cómo sucedió esto, de verdad que no sé cómo sucedió, pero y a la manera no es cosa nada grave. El llorar tanto, sí, llorar. Cuando empecé a llorar tarde, yo tenía que llorar temprano, así se me iba a dormir, y ya quedó.
¿Cómo le fue, jóvenes? Ok. 114, profesor. 114, así me gusta. Está Pero, manejando ese pero código también así. depende como del tipo de delito. Ajá. ¿Por qué, Porque, Joel? digamos, este 114 son como los de acción pública, pero el 74 creo que menciona algo en el inciso D. Digamos que los de acción privada como que se presentan de una vez con la querella. Así es. Esa respuesta es importante. Obviamente en este caso que estamos viendo, no resultaría aplicable el 74, ¿verdad? Porque estábamos pensando en el caso de los muchachos que los mencionaron o lo decíamos que no es de tu absoluta, por lo tanto la norma que aplica, que es la que decía Esteban en 114, dice la solicitud de instancia de constitución de la acción civil deberá plantearse ante el Ministerio Público durante el procedimiento preparatorio antes de que se tome el requerimiento fiscal o la querella o conjuntamente con esta. ¿Se acuerdan que yo antes les decía que yo a veces tengo la práctica de formular querella y acción civil de manera conjunta? Esta es la norma que habilita esa posibilidad. ¿La logran ver ahí? ¿Qué dice, profe? Sí, ok. Pues, ¿qué es lo que hace uno? En la primera parte del escrito hace la querella y en la segunda parte del escrito hace la acción civil. Hay elementos que son comunes a ambas. Por ejemplo, no tiene sentido ofrecer prueba para la querella y después ofrecer prueba para la acción civil, cuando la mayoría de las veces es prueba común. Entonces, el acápite de ofrecimiento de prueba va al final y se dice, esta prueba es común para la querella y la acción civil. Las notificaciones igual, entonces se hace en un solo común. Pese a que esa norma existe, que ahorita esa posibilidad, puede ser que se encuentren con funcionarios judiciales un poco obcecados y le vayan a decir, mire, no, aquí no permitimos que se presenten conjuntamente, tienen que traerla por separado. Entonces, por si acaso les sale con eso para que no digan que no se les aplicó, pero la norma lo permite y no hay ninguna razón para evitar que sea diferente. Y el artículo que leyó, que comentó Joel, en efecto, es una norma que vean que está ubicada en la querella en delitos de acción privada. Aquí hay una particularidad y es que recuerden que el proceso inicia con la querella. Y en virtud de eso no habría posibilidad de agregar la acción civil en un momento posterior. Porque digamos, en el momento en que se da inicio al proceso es con la querella. Entonces ahí también debe estar incluida la acción civil. Vean que el inciso D dice la solicitud concreta de la reparación que se pretenda si se ejerce la acción civil. Yo tengo que agregar, si yo quiero presentar acción civil, tengo que agregarla conjuntamente con la querella en delitos de acción privada. Y además, otra diferencia importante, tengo que concretar los daños. Vean que vimos que en delitos de acción pública yo podía, si no tenía el dato, yo podía concretar después. Aquí debo concretarlo de una vez. ¿Me siguen, jóvenes? ¿Sí? Ok. Ahora pasemos al siguiente supuesto. Vean que estábamos viendo precisamente el tema de la concreción de las pretensiones. Voy a ir un momento, perdón, jóvenes, que los haga ir de aquí a allá, pero es para mantenerlos despiertos. Les voy a ir que vayamos de nuevo al artículo 114. Vean que dice la solicitud deberá plantearse ante el MP antes de que se formule el requerimiento fiscal o la querella. Ese requerimiento fiscal se entendería que es cualquiera de los que tienen por concluida la etapa preparatoria. Y esta norma es muy importante que la relacionemos con las normas que vamos a ver ahorita. ¿Por qué creen ustedes que a veces es necesario presentar la acción civil conjuntamente con la querella? Pregunta de examen. Ojo, ¿por qué creen que a veces resulta necesario que el ofendido presente conjuntamente la querella con la acción civil? Digamos, ustedes podrían decir, profesor, es que es una cuestión de estilo, de forma de litigar, etcétera. No, tiene su razón jurídica.
¿Cuál creen que podría ser? Profe, yo no sé razón jurídica, pero no sé si como economía procesal, ¿verdad? Como de que se entre a revisar todo de un solo, no sé. No, porque recuerden que todos estos documentos se trasladan al juez penal para que realice la audiencia preliminar. Entonces, no sería tanto un tema de ¿cómo usted me dijo, Poliana? Economía procesal. Economía procesal. Porque si lo presentan después hay que entrar a hacer un segundo análisis. Bueno, no sé. Bueno, es que digamos, ahí estaría la pregunta. Digamos, ¿podría el ofendido presentar la acción civil después de acuerdo con la lectura de esa norma? ¿Podría, digamos, el ofendido ir ante el juez de la etapa intermedia y decirle, mire, es que vieran que yo le iba a presentar y la voy a presentar de una vez aquí en la misma audiencia preliminar? No sería le pregunto, es interpretando lo proimputado. ¿Perdón? Digamos, la pregunta que usted nos hace sería interpretando la proimputado o pro víctima, digamos, por decirlo así. O sea, en el sentido de que, porque para mí se tienen que presentar ambas, es por una cuestión de principio de derecho de defensa, para poder el imputado saber a qué se le está sometiendo, porque el principio de inocencia es sumamente, o sea, es la barrera que impide esta situación del proceso penal. Esa es una razón, ¿verdad? El tema de posibilitar la defensa. Y el otro es que hay plazos de caducidad, digamos. Aquí pareciera ser que la norma dice, este es el momento procesal para formular la acción civil. Entonces yo no puedo, digamos, de manera libre decidir otro momento distinto, ¿verdad? Sí, joven. Sí, sobre ese sentido, en mi código, bueno, dice que hay que leerse en conjunto con el artículo 306, que es el traslado de la acusación. Entonces, como que el Ministerio Público, cuando le informa a la víctima sobre el resultado de la investigación, dice que le da tiempo a la víctima en constituirse creyente, pero debe indicarlo en los 3 siguientes días. Dice, la querella deberá presentarse ante el Ministerio Público dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo anterior. ¿Cómo estaría el tema? Digamos, con base en esa norma que usted leyó, ¿cuál sería entonces la razón por la cual es necesario presentar la acción civil conjuntamente con la querella? Y no sé, como que la víctima tiene que decidirse qué va a hacer con el proceso. Tratemos de relacionar, Joel, lo que yo les dije antes del tema de la caducidad y el momento procesal oportuno con esta norma que usted acaba de leer. Digamos, si uno suma esos dos temas, ¿cuál sería la consecuencia? Que, digamos, el resultado necesario o la consecuencia necesaria que uno podría deducir de eso. ¿Cuál fue la norma que leyó Joel, profe? 306, ¿verdad? Es esta que está en la pantalla, yo creo. Ah, ok. Di que si no interpone la acción civil en ese tiempo, ya no lo puedo hacer después. O sea, que pierde la oportunidad. Ahí la tenía, usted tenía ahí la respuesta. Era nada más cuestión de atar cabos. Vean lo que pasa. Este es el esquema, digamos, que sigue el legislador. Vean que, recuerden ustedes, y aquí vamos a retomar muy brevemente algo que se vio en el primer ciclo. Recuerden ustedes que cuando el procedimiento preparatorio está concluyendo, vean que aquí estoy marcándoles yo conclusión del procedimiento preparatorio, lo pueden ver acá, ¿no? Esta herramienta no la conocían, ¿verdad? Estoy seguro que no es cualquier profesor de derecho el que hace sabe hacer eso. ¿Lo ven aquí? Sí, señor. ¿Okay? Entonces, vean que dice conclusión del procedimiento preparatorio y hay actos conclusivos. ¿Okay? Aquí hay una norma que es importante y es que el Ministerio Público, cuando va a terminar, o sea, cuando ya terminó la
investigación y tenemos dos grandes decisiones, una incriminatoria o una desincriminatoria. Una en la que acusa y otra en la que no acusa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la primera alternativa, sería esta que está acá, que es el 300. ¿Cómo empieza la norma? Cuando el Ministerio Público decida solicitar un criterio de oportunidad o un sobreseimiento. Es decir, el Ministerio Público se decidió por una solución o por un acto desincriminatorio. Entonces, vean lo que dice ahí. Si el Ministerio Público lo que pide es un sobreseimiento, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima para que ésta manifieste si pretende constituirse en querellante. Recuerden, esto lo vimos también el semestre pasado. En este caso, la víctima tiene 3 días para indicar que se quiere constituir y tiene, vamos a ver dónde están los días, dentro de los 10 días. Tiene 13 días hábiles para hacerlo. ¿De acuerdo? Este es el supuesto de un acto discriminatorio. Ahora tenemos el artículo 303, perdón, el 306. Dice, el Ministerio Público deberá poner la acusación, y aquí estamos hablando de una decisión incriminatoria, una formulación de una acusación, en conocimiento de la víctima de homicidio conocido que haya pedido ser informada para que manifieste lo mismo. 3 días para indicar si quiere constituirse en un querellante y 10 para formular la querella. Importante, jóvenes, esos 13 días, en esos 13 días pueden pasar muchas cosas. Puede ser que yo en los 3 días iniciales haya dicho voy a presentar querella y después me arrepienta y no la presente, no pasa nada. Puede ser que se me hayan ido los 3 días y la presente la querella el día 13, no pasa nada. ¿De acuerdo? Mi recomendación en todo caso es, si van a presentar querella, digan que lo van a hacer dentro de los 3 días y presenten la querella dentro de los 10 días siguientes. ¿Okay? Entonces, vean que cuando el proceso ya está en este momento, lo que procede es darle audiencia a la víctima para que indique si quiere presentar querella. Pues relacionemos este momento con el artículo 114 que habla de, vean que incluso habla de oportunidad. La solicitud, la acción civil deberá plantearse ante el MP durante el procedimiento antes de que se formule el requerimiento fiscal. ¿Qué sucede si ya el Ministerio Público tomó una decisión y yo presento nada más acción civil? Ahí habría un problema porque la norma me está diciendo antes de que el Ministerio Público formule el requerimiento. Cuando ya ustedes les dan esa audiencia para que decidan si se constituyen en querellantes o no, ya el Ministerio Público tomó una decisión. ¿Me siguen en la lógica, jóvenes? Sí, no, más o menos. Profe, yo más o menos. Ok, vamos a ver. Si nosotros leemos el 114, la solicitud, aquí recuerden que cuando dice la solicitud de la acción civil deberá plantearse ante el Ministerio durante el procedimiento preparatorio antes de que se formule el requerimiento fiscal de la querella. Este requerimiento fiscal, márquenlo ahí en amarillo porque es el que nos interesa. Vamos a ver. Ahí lo ven. ¿Ok? Ahí veo. Si nos vamos a las normas a la norma que Joel nos leyó, vean que yo estoy marcando aquí procedimiento intermedio, resoluciones conclusivas, ¿de acuerdo? Perdón. Procedimiento preparatorio, acá más bien. Conclusión del procedimiento preparatorio.
Y vimos en su momento que cuando el procedimiento preparatorio va a concluir, el Ministerio Público puede, en esencia, o acusar o pedir un sobreseimiento. ¿De acuerdo? Y vimos que la norma del artículo 300 lo que dice es cuando el Ministerio Público decide sobreseer, debe informarle a la víctima que tiene 3 días para indicar que quiere presentar querella y 10 para presentar la querella. Eso nos lo dice el 300 cuando se va a pedir un sobreseimiento. Y por su parte, el 306 es el que nos dice que cuando se formula acusación, el Ministerio Público en ese tiene que hacerlo. Ese traslado a la víctima es igual, sea que el Ministerio Público va a pedir un sobreseimiento o sea que va a acusar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pues, ¿qué es lo que pasa? Vean que aquí ya el Ministerio Público tomó una decisión, ya decidió qué va a hacer. Ahora vayámonos de vuelta al 114. ¿Qué es lo que dice acá? Vean. Eso significa que yo debí de haber presentado la acción civil antes de que el Ministerio Público decidiera o acusar o pedir el sobreseimiento. De lo contrario, la única opción que tengo es presentar la acción civil conjuntamente con la querella. Véase la norma, Paulina, a ver cómo dice, la solicitud, la acción civil, deberá plantearse ante el Ministerio Público durante el procedimiento preparatorio, antes de que el Ministerio Público, lo voy a parafrasear, formule acusación o pida un sobreseimiento. Profe, pero pregunta, o sea, la lógica de que se presente es como para que el Ministerio Público tome en cuenta esa acción civil a la hora de ver si acusa o no. En realidad, digamos, la lógica es por una estructura del procedimiento y por un tema de que esa es la oportunidad procesal para hacerlo. Digamos, recuerden que los actos procesales no se pueden realizar en cualquier momento, sino que el legislador indica cuáles son las oportunidades para hacerlos. Es como cuando, por ejemplo, el legislador dice, usted tiene 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación. Y si no lo hizo, perdió la oportunidad, caducó la oportunidad, caducó el derecho. Ok. Ahora sí me entendieron del tema de la acción civil. Jóvenes, es que no los veo como muy convencidos. Si tienen alguna duda, echamos el cassette para atrás. Mi consulta sería entonces, para respecto al 114, leyendo el 300 y el 306, el 114 se aplica si se hace antes, digamos, como tal, y se entrega al Ministerio Público antes de que haga el requerimiento. Exactamente. Y si ya hizo la formulación de sobreseimiento o de acusación hacia el imputado, entonces la única forma para poder presentar la acción o la acción civil resarcitoria sería conjuntamente con una querella, constituyéndose como uno interesante. Excelente, Esteban, no lo pude haber resumido yo mejor. Eso, por supuesto que representa una limitación, ¿verdad? Y es que podría ser que, como hemos visto, se trate de una persona que sí se puede constituir en el proceso civil, pero no tiene la legitimación para constituirse en querellante, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que no es conveniente dejarlo el tema hasta el final. Si ya yo estoy claro de que yo quiero formular una acción civil, mejor presentarla durante la etapa preparatoria. Pues, retomando lo que dice Esteban, la acción civil yo la puedo presentar hasta antes de que el Ministerio Público formule su requerimiento. Entiéndase acusación, entiéndase un sobreseimiento, etc. Si ya lo hizo, la única posibilidad que tengo es presentar la acción civil conjuntamente con la querella. Eso es lo que dice esa norma. Así como la ven. Profe,
pero ahí me entra una duda, o sea, cuando se dice en conjunto con la querella, ¿es que solo puede ser la víctima o también puede ser el tercero civil? No, querella, recuerde que estamos hablando de la víctima y la acción civil, estaríamos hablando del damnificado. El tercero civil más bien es el demandado civil. Lo que les decía yo es que hay que tener cuidado de que esa persona que tiene interés de presentar la querella y la acción civil cumpla con la legitimación para presentar la querella y además la acción civil, ¿verdad? Porque si no, se lo pueden traer abajo, ¿verdad? Ajá, o sea, eso era lo que quería, o sea, que si la persona no cumple con lo de la querella, no puede presentar la acción civil. Exactamente. Ok, listo. Ya me queda claro. Listo. Profe, yo solo tenía una duda respecto a lo que son los días hábiles y de los 10 días hábiles, del 300 y el 306, porque no entendí cuando usted dijo como que si no se le decía a la fiscalía en esos 3 días que uno quería constituirse como actor civil, pues, Esta norma, como, perdón, sí, como el querella. 300 y el 306 hablan solo del querellante. Sí, perdón, profe, como querellante, a lo que entendí, usted dijo como que si no se responde en ese momento, no importa si usted presenta la querella en los otros 10 días más. Así es. O sea, no es necesario responderle a la fiscalía como tal. No es necesario para ejercer el derecho, así lo han señalado los tribunales. Sí, ahora, vayámonos al siguiente supuesto, porque quiero que veamos estas dos normas que son importantes, el 307 y el 308. Vayámonos al siguiente supuesto. Imaginémonos que sus representados en la etapa preparatoria presentaron querella y además presentaron acción civil. ¿De acuerdo? En este mismo caso de los muchachos de la cancha de fútbol. Ahora, esto me lleva, antes de pasar a esto, a preguntarles el otro tema que yo tenía por acá anotado en este esquema que gentilmente Jimena me ayuda a montar, y es el tema de la concreción de las pretensiones. ¿En qué momento debo concretar pretensiones en materia de acción civil resarcitoria? El próximo grupo, el grupo número 35. Ronald. ¿Cuál fue la pregunta? Es que se me preguntó. La pregunta es, en materia de acción civil resarcitoria, ¿cuándo debo concretar pretensiones? Vimos hace un momento, recuerdan que no es necesario desde el puro inicio concretarlas. La pregunta es, si no las concreté en ese momento, ¿hasta cuándo tengo tiempo de concretarlas? O sea, me parece que está en el artículo 308, las pretensiones del actor civil. Las pretensiones del actor civil, ¿usted me lo leería, Laura, si está amable? Sí, claro. Artículo 308, pretensiones del actor civil. Cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, el Ministerio Público también deberá poner la acusación en conocimiento del actor civil para que dentro del plazo de 5 días concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación que demanda y liquide el momento de los daños y perjuicios que estima haber sufrido hasta este momento, sin perjuicio de ampliar las partidas por las consecuencias futuras. En esta misma oportunidad deberá ofrecer la prueba para el juicio oral conforme a las exigencias señaladas por la acusación. Entonces, vean que la norma dice, cuando se haya ejercido la acción civil, el Ministerio Público debe poner la acusación en conocimiento del actor civil para que dentro de ese plazo de 5 días concrete las pretensiones, indique la clase y forma y liquide los montos de daños y perjuicios. Aquí tenemos un tema importante, y es que dice deberá poner la acusación. ¿Okay? Entonces, la respuesta a la pregunta que yo les hacía es que yo puedo, como actor civil,
no concretar pretensiones desde el puro inicio, no es obligatorio hacerlo. Pero si no lo hice en este plazo de los 5 días que me da el Ministerio Público, debo absoluta y necesariamente hacerlo. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos un tema importante. Vean que aquí dice, deberá poner la acusación. Volvamos al esquema anterior. El Ministerio Público va a concluir la etapa preparatoria, el tema de los muchachos lesionados y que murieron en el partido. Decide acusar. Entonces acusa y le dice, por ejemplo, a don Carlos Wong, mire, don Carlos, usted es el apoderado del señor tal. Yo le doy a usted 5 días para que concrete pretensiones, etc. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría en ese supuesto si el Ministerio Público, en lugar de acusar, lo que pide es un sobreseimiento? Y yo no concreté pretensiones en el escrito inicial. Nunca lo hice. Dije yo, es un caso tan claro que yo sé que el Ministerio Público va a acusar. ¿Qué pasaría en ese supuesto? ¿Me sigue en cuanto a la pregunta, jóvenes? Profe, yo no lo entiendo muy bien, sinceramente, ese último supuesto, digamos. Ok, pensemos en lo siguiente. Recuerden que estamos hablando de los actos conclusivos de la etapa preparatoria. ¿De acuerdo? Entonces, veníamos hablando de que el actor civil no necesariamente tiene que concretar sus pretensiones. Concretar pretensiones, es decir, por daño moral, 3 millones, por daño material, 5 millones, por daño inmaterial tanto, por perjuicios tanto. Eso es concretar pretensiones. Yo como actor civil no las concreto. Entonces, cuando el Ministerio Público acusa, me debe decir, mire, don Carlos, tiene 5 días para concretar. Si usted no las concreta, se entiende desistida tácitamente de la acción civil. Esa es la consecuencia, jóvenes. Es una consecuencia bien severa y les voy a indicar cuál es el artículo que establece esto. 117. Vean lo que dice el 117, párrafo segundo. Paulina, ¿usted me ayudaría? Sí, sería: la acción se considerará tácitamente desistida cuando el actor civil no concreta sus pretensiones oportunamente o cuando sin justa causa no concurra a prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica se requiera su presencia luego de ser citado. B, a la audiencia preliminar. C, a la primera audiencia al debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones. Es bastante severo, profe. Bastante severo, severísimo, como sucede en materia civil. Una de las cosas que a mí nunca me gustó de la materia civil es que era severísima. Solo esa cuestión de la deserción a mí me causaba unas pesadillas que ustedes no se imaginan, ¿verdad? El hecho de pensar que si uno tramitaba el proceso entre cierto tiempo me lo declaraban desierto, para mí eso era una cosa terrible. Bueno, aquí lo que dice la norma es que si dentro de esos 5 plazos, dentro de esos 5 días yo no concreto pretensiones, se tiene por desistida tácitamente la acción civil. Esos 5 días entonces del 300, ¿qué les dije? 8, estos 5 días es un plazo no perentorio, extra súper dramáticamente perentorio, ¿de acuerdo? Pero entonces la pregunta era la siguiente: vean que esta norma, pretensiones del actor civil, se refiere a cuando el Ministerio Público acusó. ¿Okay? Caso de los muchachos, el Ministerio Público acusa a 1, 2, 3 imputados, entonces le traslada el tema al actor civil para que concrete pretensiones. Pensemos en el siguiente supuesto, Carlos y compañeros. Los ofendidos, o los damnificados,
presentan acción civil en la etapa preparatoria, pero nunca concretaron pretensiones. Al final de la etapa preparatoria, el Ministerio Público lo que hace es pedir un sobreseimiento. Ojo que no es una acusación, es un sobreseimiento. ¿Qué pasa en este supuesto? ¿Podría usted, como actor civil, concretar las pretensiones o no? ¿Y en qué momento? Profe, pero ahí ya no tendrían como que irse a sede civil. No, porque podría ser que también ustedes hayan presentado una querella. Entonces recuerden que si hay querella, aunque haya sobreseimiento del Ministerio Público, es necesario ir a audiencia preliminar. Obviamente, Paulina, si no, ahí sí es claro que si el juez acepta el sobreseimiento, hay que ir a la vía civil. Pero tiene razón en que yo no indiqué que además había un querellante. Ajá. Okay. Pero lo que quiero en lugar de una acusación, lo que hace es pedir un sobreseimiento. Eso no se resuelve con lo que ya vimos del 300. Ajá, pero el 300, vea que eso ve el 300, sí, se ocupa que sea únicamente querellante habla también. del querellante, ¿verdad? O sea, el 300, que es el que hace referencia a cuando el Ministerio Público pide un sobreseimiento, no hace mención al tema de la acción civil. ¿Qué piensan, jóvenes? Profe, tendría que ser como antes de la audiencia preliminar, digo yo. No he leído ningún artículo, pero no sé, pregunto. Bueno, ese es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero la pregunta es, ¿se podrá hacer como una especie de aplicación analógica del 308 cuando se trata del supuesto del 300? Jóvenes, el viernes. Y ustedes lo saben. ¿Tienen más clases ahora? Sí, señor. Por eso los veo tan contentos. Pues lo lógico sería que debería haber una aplicación analógica del 308 al 300. Y recuerden que hay un artículo aquí fundamental, como dice en el campo, fundamental, y es el artículo 2 del Código Procesal Penal. Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio. En esta materia se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezca la libertad ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el proceso. Eso significa que, de acuerdo con este artículo que acabamos de ver, que es el 300, debe de aplicarse analógicamente el 308 y por lo tanto decirle también que tiene la posibilidad de concretar pretensiones en el plazo de 5 días. Hay un vacío ahí normativo, entonces resulta aplicable la interpretación analógica para facultar o para posibilitar el ejercicio del derecho. Y hay otra norma aquí importante, que es la 307. Cuando la víctima, supuesto que ya vimos, formuló querella, el Ministerio Público también debe ponerle en conocimiento la acusación para que en el plazo de 10 días amplíe o aclare la relación de hechos contenida en la querella y la fundamentación jurídica de esta nueva prueba. El silencio no constituirá desistimiento.
Si yo durante la etapa preparatoria presenté una querella y el Ministerio Público acusa, igual me tienen que dar un plazo por si yo quiero ampliar la acusación, agregarle un hecho nuevo, etcétera. Entonces deben de darme este plazo de 10 días. Importante, jóvenes, estos plazos son renunciables. La víctima, el ofendido, si quieren pueden renunciar. Por ejemplo, si hubiera un tema de que hay un riesgo de que el asunto está pronto para prescribir, el beneficiario del plazo puede renunciar al mismo, por eso personal, para que le pongan al asunto, lo trasladen al juez penal y puedan señalar la audiencia preliminar. ¿De acuerdo? Ya para terminar, jóvenes, y con esto concluyo, vamos a ver. No, ya concluí seguro, pues ya no me acordé qué era lo que les iba a decir. Entonces, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Que pasen muy buen fin de semana y cuídense todos en salud. Gracias, profe, igual. Disculpe, una pregunta súper rápida. Claro, no tiene que ser súper rápida, puede ser súper rápida. No, es un detalle nada más. Las grabaciones de la clase las va a subir en, no sé, mediación virtual. Y era la hora que todavía, aunque usted no me lo crea, todavía no he tomado la decisión. Pero okay, si quiere, voy a pensarlo y meditarlo el fin de semana y me lo pregunta el próximo martes. ¿No? Ok, está bien, muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Buenas noches. Profe, nada más mi consulta con lo del 308 que usted hablaba de lo analógico, se aplica lo del artículo 2 respecto a lo que decía que siempre que, o sea, lo de la cuestión de que no se pueda ejercer la libertad, o sea, que las partes no pueden... Para posibilitar el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento. Ok. ¿Y es el segundo supuesto? Y el 308, entonces, se aplicaría analógicamente respecto al supuesto del 114, si se hiciera el sobreseimiento. Eso fue lo que no, el 308 en relación con el 300. Nada más.